Hola, queridos estudiantes de investigación aplicada de la Universidad Bicentenaria de la U. En relación a, voy a aclararles un poquito, hablarles un poquito sobre lo que implica abordar un problema de investigación. ¿Ok? Y para poder tener claridad en relación a lo que estamos haciendo. Vamos a hablar de un problema cualquiera. O sea, en este caso yo escogí uno, ¿verdad? Uno que está relacionado con el área de la comunicación social. ¿Ok? Vean este problema. Desinformación y noticias falsas, las llamadas fake news. Vean el problema. La proliferación de información errónea y noticias falsas en plataformas digitales ha generado un problema grave en el periodismo. Puedes investigar cómo se difunden los efectos que tienen en la sociedad y las posibles soluciones para combatir este fenómeno. Observen, es un problema, tal cual. La proliferación de estas noticias ha generado un problema grave para el periodismo y usted comienza a interpretar, usted comienza a pensar, ¿cuál es el problema en realidad? Cuando estas noticias falsas invaden los medios de comunicación, ya sean digitales, impresos, audiovisuales, visualícelo, trate de comprender el asunto. Esto es un problema de investigación. Esto es una necesidad investigativa. Ahora, ¿qué quiero yo investigar de esto? ¿Con qué lentes quiero yo observar el problema? Aquí es donde está el meollo de la situación. Yo puedo observar este problema con distintos lentes. Yo me puedo poner el lente para describir el problema. Yo me puedo poner el lente para conocer de primera mano qué ha sucedido, cómo lo han vivido las personas que han estado involucradas con esto, desde diferentes actores incluso. Aquel que ha sufrido el haber consumido noticias falsas o aquel que incluso la ha generado. Yo puedo ponerme el lente de la transformación y yo puedo decir, concha, esto es un problema. Yo quiero presentar una alternativa para poder filtrar y solucionar esta situación. ¿Se dan cuenta? Yo puedo ponerme el lente que yo quiera para poder abordar este mismo problema. Es por eso que nosotros hablamos de enfoques o paradigmas, para hablar de una manera general. Entonces yo me pongo un lente y con ese lente yo observo de forma diferente el problema. Y es a través de ese enfoque es que yo voy a escoger un método para yo poder acercarme al fenómeno de estudio y dar respuesta al problema que yo me planteé, al objetivo que yo me planteé para abordar el problema. Vamos a ver algunos enfoques. Estos son los enfoques más conocidos para abordar el problema. ¿Ok? Básicamente los principales. Está la dimensión o paradigma, nosotros lo vamos a llamar aquí enfoque. Tenemos el enfoque positivista, el enfoque cuantitativo, es el paradigma positivista, enfoque cuantitativo. Tenemos el paradigma interpretativo, enfoque cualitativo. Tenemos el paradigma crítico, enfoque sociocrítico. Estos son los lentes que yo le acabo de mencionar. Son los lentes que me van a permitir a mí abordar la problemática. ¿Ok? En relación a los supuestos básicos, el enfoque cuantitativo señala que la realidad es objetiva.
independiente del investigador. Y que el mundo está constituido por hechos que yo observo. Es por eso que un modelo de envasado en este enfoque es la descripción del fenómeno. Vamos a describir durante un periodo de una semana, 2 meses, en una semana, un mes o 2 meses, el tiempo que yo disponga, cuántas noticias falsas son publicadas en una red social determinada, o en un periódico, o en un medio de comunicación particular. Voy a solamente a describir el fenómeno. Ese es el enfoque cuantitativo. Porque este enfoque señala que la naturaleza de la investigación es única, fragmentable, objetiva y estática. Este enfoque señala que la fuente de los datos son libres del contexto. O sea, a mí no me importa cómo surgió la noticia falsa. A mí simplemente me importa saber que hubo una noticia falsa. La orientación de este enfoque es la comprobación de la hipótesis a través de la explicación, la verificación de teorías y la predicción. En este caso, nosotros, los investigadores, somos sujetos pasivos. Somos sujetos de la investigación y objetos pasivos. No nos involucramos. Utilizamos para este enfoque, se utilizan para la interpretación de la información y para la recogida de datos, pruebas estadísticas, descriptiva, inferencial. La relación de la teoría y la práctica es predominantemente teórico y la relación de los sujetos de investigación o las personas involucradas o los elementos involucrados es simplemente los sujetos de la investigación responden a preguntas específicas determinadas en un formato de respuestas estructuradas. Aquí lo que vamos a hacer es recoger datos y mostrar de manera general, estoy hablando de muy general, y mostrar el fenómeno tal cual como sucedió. Vamos a ver el enfoque, el paradigma interpretativo o pospositivista y el enfoque cualitativo. Este enfoque es diferente, es otro tipo de lentes. O sea, yo me puse unos lentes para mirar el problema desde lo cuantitativo, ahora me lo voy a poner para mirar lo cualitativo. Entonces, por ejemplo, el mundo, acuérdense de los supuestos básicos, el mundo está constituido por significados simbólicos, observables en los actos, interacciones y lenguaje de los seres humanos. Oh, aquí estamos entonces incorporando el lenguaje. ¿Qué, qué significa o qué significó para una persona el enfrentarse a unas fake news? ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo lo vivió él? Para este enfoque, la realidad es subjetiva y está vista desde diferentes perspectivas. El fenómeno es holístico, dinámico. Y yo tengo que observar con los lentes del enfoque interpretativo, yo tengo que observar diferentes 360 grados. Tengo que observar todo lo que está alrededor del fenómeno de estudio. La orientación de este enfoque es la interpretación de la realidad, el significado de la persona, la interpretación, la percepción, la intención, la acción del individuo. No, este enfoque no se basa en la recogida de datos numéricos,
para interpretarlos, no. Se basa en la recogida de la cualidad, es decir, de lo perceptible por parte del sujeto. Mientras que el enfoque cuantitativo establece generalizaciones, el cualitativo no, comprende fenómenos en condiciones naturales, tal cual como está sucediendo. Por ejemplo, uno de los métodos que utilizamos para el enfoque cualitativo es el etnográfico. Yo me traslado al espacio donde se está manifestando el fenómeno para yo poderlo interpretar. Por lo tanto, yo soy un sujeto activo, democrático, que me involucro y me acerco mucho al fenómeno. ¿Cómo se recoge la información en el enfoque cualitativo? A través de la observación, a través de preguntas abiertas, semiestructuradas, como por ejemplo entrevistas, discusiones de grupo, historia de casos, para poder yo observar a los participantes y los fenómenos, los pensamientos y las acciones que se van desarrollando a lo largo del fenómeno, de la observación del fenómeno. ¿Cuál es el propósito de la investigación? Describir, interpretar y conocer las circunstancias del comportamiento humano. La relación que hay entre la teoría y la práctica es eminentemente práctico. Y la relación entre lo singular y lo general es el predominio es de lo singular, de lo específico. ¿Qué observo? ¿Qué busco? ¿Qué sale? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Sí? Los participantes tienen conciencia de que están involucrados en el proceso de la investigación. Por lo tanto, no es simplemente la entrega de un cuestionario y tú respondes y ya te olvidaste del fenómeno, no. Tiene que haber una cercanía más con el fenómeno, con el investigador. Y por supuesto el participante sabe de eso. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro paradigma, que es el paradigma crítico, el enfoque sociocrítico. ¿Ok? El enfoque sociocrítico, ¿verdad? Es uno de los más recientes. Muchos autores señalan que el enfoque sociocrítico pertenece al enfoque cualitativo. Son diferentes autores, ¿ok? Que señalan diferentes cosas. En este caso vamos a verlo como un enfoque aparte. El enfoque sociocrítico es aquel cuyo supuesto básico es la interacción, conocer cómo se negocia, cómo se modifica la realidad. No pretende solamente observar el fenómeno, sino que además de observarlo e involucrarme, yo quiero comprender cómo está gobernado el fenómeno, qué relaciones hay con él, para tener como propósito transformar la realidad, porque yo quiero conocer qué está sucediendo para transformarla. La investigación, en este caso, se construye, es compartida. La responsabilidad es compartida para la transformación de la realidad. Entonces, yo no solamente voy a ver el fenómeno de estudio, no solamente me voy a acercar a los actores, sino que yo me voy a involucrar con los actores y junto con ellos voy a transformar la realidad. El método insigne de este enfoque es la investigación, acción participante, donde yo me involucro para transformar la realidad. ¿Cuál es la aspiración
de este enfoque, como ya se los mencioné, mejorar la situación objeto de estudio. La relación teórico-práctico es el predominio, es lo práctico, evidentemente, ¿verdad? Voy a transformar. Y voy a transformar aspectos bien puntuales de la realidad que yo estoy observando. Por lo tanto, el predominio de la relación es singular. Los resultados de esta investigación me van a permitir transformar el contexto. Por lo tanto, se considera, es importante el contexto. La orientación de este fenómeno, como lo dice aquí en esta lámina, es identificar el potencial de cambio, emancipar a los sujetos, es decir, permitirles a ellos que ellos puedan transformar y analizar la realidad. Ahí tenemos entonces los tres enfoques. Se dan cuenta que es importante definir cómo lo voy a hacer. Es por eso que cuando la universidad les dice a ustedes, voy a dejar de compartir, cuando la universidad les dice a ustedes con qué enfoque vas a trabajar, tú tienes que estar claro con eso, porque la presentación del documento final va a ser totalmente diferente. Vamos a recordarles el problema. La proliferación de información errónea y noticias falsas en plataformas digitales ha generado un problema grave en el periodismo. Entonces ya tenemos aquí plataformas digitales y noticias falsas. Estos son las dos variables en el enfoque cuantitativo o las dos categorías de estudio que vamos a estudiar, que vamos a abordar, que nos vamos a acercar. ¿Ok? Vamos a ver cómo se presentaría de acuerdo a las orientaciones de la universidad. Muy bien. Para esta parte de la exposición voy a utilizar como bibliografía el manual para la elaboración, presentación y evaluación de los trabajos de grado, para las carreras de pregrado. Señores, este documento usted no puede obviarlo. Tiene que manejarlo, leerlo, revisarlo, tanto para esta materia, que es investigación aplicada, como para cuando usted esté próximo a entregar el trabajo final de grado. ¿Ok? Vamos a ir, ¿qué dice el manual para si usted eligió observar el problema desde el enfoque cuantitativo? ¿Ok? Aquí dice, ¿ve? Para el enfoque cuantitativo, aquí tenemos, cuando es un proyecto de trabajo de grado para la materia de investigación aplicada y cuando el trabajo de grado es para para entregar el trabajo final de grado. Muy bien, observen. Portada, portada interna, resumen, introducción, capítulo. Capítulo 1, cuantitativo, perspectiva de la realidad. Así se llama el capítulo. Y ese capítulo tiene tres partes: la caracterización de la realidad, los objetivos de investigación y la justificación de la investigación. Y aquí está lo que lleva el capítulo 2 y lo que lleva el capítulo 3. Observen que se llaman capítulos. Observen que es un proyecto, por lo tanto no tiene toda la información que tiene el trabajo de grado. Vamos a ver cómo se presenta el enfoque cualitativo y vean la diferencia. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? Este es el esquema del enfoque cualitativo para los proyectos y los trabajos de grado. Observen, portada interna, etcétera, ¿verdad? Y luego dice, perspectiva de la realidad. Observen, descripción de la situación contextual, propósitos de investigación. Vean que en el cualitativo se llama objetivo, aquí se llama propósito. En el cualitativo se llama justificación de la investigación, aquí se llama importancia de la temática.
y los demás elementos que conforman el capítulo 2 y 3. ¿Se están dando cuenta entonces la diferencia? Para el caso de los estudiantes que van a trabajar con la modalidad diplomado o proyectos ABP, ABEP, esta modalidad apunta mucho al trabajo del enfoque sociocrítico. Por lo tanto, la manera de presentar los resultados es diferente. Yo en su momento, en el foro de anuncios, yo les publiqué cuál era la estructura del informe técnico. Observen, esta estructura tiene, búsquenlo en el foro de anuncios, portada, índice general, resumen, abstract, introducción, descripción del contexto. Y esta es la primera parte de lo que usted iba a entregar. Usted iba a entregar la descripción del contexto. Esto implica la identificación de un producto o servicio, la importancia de la necesidad, el objetivo de estudio y el alcance. ¿Por qué un producto o servicio? Vamos a leer aquí lo que dice. La identificación de la situación actual es una de las tareas iniciales que deberás realizar para comenzar a desarrollar el informe técnico. Sin embargo, esta definición es la consecuencia de una serie de búsquedas preliminares en las cuales vas limitando progresivamente el campo de interés desde un área o un conjunto amplio de temas hacia la definición concreta de la visualización de la realidad en la producción de un nuevo conocimiento que te interesa resolver o responder. ¿Se acuerdan el paradigma sociocrítico que hablaba? Este paradigma lo que busca es que usted observe el fenómeno y lo transforme, lo resuelva, contribuya de alguna manera a solventar la situación que está presente aquí. No se queda solamente en observarlo, no se queda en validar o verificar cómo los sujetos estuvieron en contacto con el fenómeno, sino que en este caso buscamos transformar. ¿Okay? Por eso es que nosotros en el informe técnico del diplomado o del proyecto ABEP, usted necesita verificar primero la situación, la necesidad, vamos a llamar el problema o la situación a mejorar, para luego incorporar un producto o un servicio que va a tener como propósito transformar esa realidad. ¿Se da cuenta? Vamos a ver 3 modelos de construcción del documento en cada uno de los enfoques. ¿Cuál es el problema para investigar? ¿Cuál es el problema que estamos nosotros abordando? El problema era entonces la proliferación de noticias falsas, ¿verdad? En el periodismo, pues, ¿no? En plataformas digitales, que estaba afectando el periodismo. Bueno, si yo me pongo los lentes del enfoque cuantitativo, yo haría un trabajo como este. Análisis cuantitativo de la difusión de desinformación y noticias falsas en las plataformas digitales. Observen, la portada no tiene muñequitos, no tiene dibujo, se coloca en Arial 12, interlineación sencilla, el membrete, negritas, mayúsculas sostenidas, colocamos, ¿verdad? El título de investigación, la coletilla que es el trabajo final para optar por el grado de licenciado en comunicación social. Aquí tiene mi nombre y mi apellido y el de ustedes también en mayúscula minúscula. Y tienen, por supuesto, aquí la ciudad y el mes, ¿verdad? Listo. Para la primera entrega del primer capítulo, usted entrega la portada y entrega el desarrollo del primer capítulo, nada más. No se entrega introducción todavía, no se entrega resumen, no se entrega nada de eso. Eso lo vamos a ir pidiendo para la segunda entrega. Aquí venimos entonces, capítulo 1, caracterización de la realidad, así se llama, ¿verdad? Y entonces usted comienza a desarrollar, ¿verdad? Comienza a desarrollar, a desarrollar.
toda la información con sus respectivos argumentos, y al final de esta caracterización de la realidad aparece la pregunta de investigación. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el impacto de la difusión de desinformación y noticias falsas en la percepción de la veracidad de las noticias en plataformas digitales? Y luego, a raíz, a través de esta pregunta, surge, ¿verdad? Es el sustento para construir el objetivo general. Aquí tenemos entonces el objetivo general, objetivos de la investigación, ¿verdad? Aquí debe decir objetivo de la investigación, sin dos puntos aquí. Objetivo de la investigación, objetivo general, objetivos específicos. Los subtítulos no llevan dos puntos. Entonces aquí coloca el objetivo general, los objetivos específicos y luego coloca la justificación de la investigación. ¿Qué se escribe en la justificación de la investigación? Bueno, porque es importante a quién va a beneficiar. ¿Ve? Y de esta manera entregamos el capítulo 1, con sus referencias bibliográficas de acuerdo a como dice el manual de la UBA. ¿Vea? Sangría, las referencias tal cual como lo señala el manual de la UBA, con su sangría francesa, algunos elementos de la referencia van en negrita y así sucesivamente. En esta forma de presentar la caracterización de la realidad fue, ¿verdad? Presentando primero cuáles son las variables de estudio, ¿sí? Dando una explicación de lo que es una noticia falsa, de qué manera ella ha permeado en las redes sociales, y luego presentamos, ¿verdad? La problemática a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, la presentamos a nivel latinoamericano y la presentamos en el contexto venezolano. Es una forma, ¿ok? Vamos a ver el mismo problema de las noticias falsas, la desinformación y las noticias falsas en las plataformas digitales, pero ahora desde el enfoque cualitativo. Bueno, aquí tenemos entonces el enfoque cualitativo. Observen, vean que el título cambia. ¿Se dan cuenta? Aquel era análisis cuantitativo de la difusión. Aquí no. Aquí es un estudio etnográfico de la difusión de desinformación y noticias falsas en las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque ahora la mirada es otra. Entonces, observen aquí. Tenemos la portada, tal cual como lo señala el manual de la UBA. ¿Ok? Y presentamos el momento. Aquí no se llama capítulo 1, sino que se llama momento 1. Caracterización de la realidad, vamos explicando, ¿verdad? Hay aspectos que son muy comunes en los dos, y luego comenzamos a presentar el abordaje de la difusión de las noticias falsas y cómo esto ha generado consecuencias perjudiciales en la toma de decisiones de los ciudadanos. Es un poquito más cercano al sujeto, ¿ok? Entonces nosotros pretendemos aquí saber cómo se difunden la desinformación de las noticias falsas en plataformas digitales y cuáles son los efectos en la sociedad. Entonces aquí presentamos el propósito de la investigación, el general y los específicos. Vean que aquí cambia, no es objetivo, sino propósito. Y presentamos la importancia de la temática, ya no se llama justificación de la investigación. Y por último presentamos las referencias con las mismas normas públicas. Vamos a ver ahora, desde la elaboración de un informe técnico para transformar la realidad, ¿verdad? ¿Cómo se presentaría un producto o servicio para el mismo problema? Muy bien, ahora vean ¿ve? Estamos hablando del mismo problema. Información falsa en las plataformas digitales. Aquí yo no voy a observar el fenómeno solamente, no voy a validar cuál es la percepción del sujeto que ha sido
o ha utilizado o ha sido consumidor de las noticias falsas. No. Ahora vamos a generar un producto o servicio para transformar esa realidad. Y entonces a mí se me ocurrió que para este enfoque yo voy a generar un programa de alfabetización mediática y verificación de datos, como informe técnico para optar al título de licenciado en comunicación social. Aquí tenemos la portada, tal cual como en los otros eventos, solo que, bueno, por supuesto va a cambiar el título y va a cambiar la coletilla, acá el subtítulo. Aquí, ¿cómo se llama esta primera parte? Se llama descripción del contexto. Identificamos el servicio, decimos qué es, por qué lo creamos, cuál es el propósito de este servicio, ¿y ya? Luego justificamos de alguna manera dando la importancia de esta necesidad y para qué, cuál es la necesidad que este programa pretende abordar, y presentamos los objetivos de la investigación, que por supuesto debe ser la elaboración del programa de alfabetización mediática, o transformar la realidad, o transformar la acción en relación a la desinformación. Bueno, depende del enfoque o de la mirada o de la forma como nosotros queremos presentar el, el producto o servicio. El alcance del servicio en este caso. Si usted va a presentar un producto, será entonces, en vez de colocar servicio, coloca producto. Y en vez de colocar así sucesivamente. Y por supuesto, las referencias. Se dan cuenta que cada aspecto tiene su porqué, su necesidad. O sea, la mirada con que yo presente los trabajos es particular de cada trabajo. Observen que nosotros tenemos un mismo problema y fue mirado con 3 lentes diferentes. Muy bien. En función a lo que ya les expliqué y en función de las observaciones que se le planteó, usted va a reajustar su capítulo 1, su momento 1 o la entrega número 1 de su trabajo, para que cuando haga la entrega de el segundo avance del capítulo 2 o del momento 2, ya usted haya corregido en función de lo que ya se les presentó. No tiene que ser una gran cantidad de páginas, algo bien concreto que responda al planteamiento que se le está dando. Bueno, jóvenes, realmente muchísimas gracias, y toda esta información va a estar colgada en foro de anuncios para que ustedes la puedan digerir, manejar, apropiarse.